El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 2 de julio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes ahora los saluda. Hay tanta información que compartir y analizar cómo está la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares antes de iniciar el programa con temas que vamos a desarrollar durante estos minutos. El director de Fundarredes, Javier Tarazona, fue detenido luego de acudir a la Fiscalía en Coro, donde denunció que era víctima de acoso y persecución, según ha publicado su organización. Ellos advierten que Tarazona es paciente hipertenso con lesiones cardíacas y de problemas gástricos. Su integridad está en riesgo, han dicho en redes sociales. Comentaremos la información, como es natural, durante la tarde de hoy. Juan Guaidó escribía en sus redes sociales, el presidente encargado de la respuesta del régimen a la actualización del informe que ratifica sus violaciones a derechos humanos, y ciertamente ayer Michelle Bachelet, el informe sobre Venezuela, advertía que había continuado recibiendo denuncias creíbles de tortura, pero además los patrones identificados de desaparición forzada y detenciones en incomunicación persistían en nuestro país. Lo comentaremos. El partido del régimen de Maduro, el PSUV, se prepara para sus primarias. Ya sabemos en qué circunstancias, por lo que vimos hace algunos días. Ellos anunciaron la lista definitiva de postulados y quedaron por fuera varios dirigentes oficialistas. En el ámbito internacional, la Fiscalía de Brasil investiga al presidente Bolsonaro y, bueno, pase lo que pase, da la impresión que se preparan las fuerzas políticas en esa nación para las elecciones de 2022. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica la tarde de hoy. Se trata del doctor Joel García. Él es abogado, defensor de derechos humanos, además responsable de la defensa de varios presos políticos en nuestro país. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a tu gran sintonía y un gusto estar con ustedes. Gracias, como siempre, por atendernos, doctor. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Iniciaría con el nuevo informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informe sobre Venezuela. Ella detalla allí el sistema de abusos y torturas que todavía funciona, que está instalado en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, ayer conocimos el informe de la Alta Comisionada, que es evaluado desde abril del año pasado hasta junio del presente año, y ella refleja allí que en Venezuela se sigue manteniendo como una práctica reiterada la tortura, los tratos crueles. Insiste de que, si bien es cierto, han disminuido las muertes por ejecuciones extrajudiciales, no es menos cierto de que existen todavía, se han perpetrado varios homicidios de ese tipo. También sigue hablando de los maltratos, incluso de abuso sexual hacia mujeres. Habla también de la tortura, de las condiciones deplorables en que se encuentra nuestro sistema penitenciario. En fin, hace una radiografía y lo que hace es reiterar lo que ya habíamos conocido en otros informes, y nuevamente se mantiene. Y digo que se va a seguir manteniendo porque en Venezuela no ha habido cambio alguno. Lo único que hemos visto diferente es que sacaron una gran cantidad de presos desde la DGCIN y del SEBIN y lo trasladaron a otros centros penitenciarios, aun cuando todavía quedan algunos de ellos en esas sedes. Sin embargo, eso no es mejoría, porque sabemos cómo están en los establecimientos penitenciarios en Venezuela, donde el cuadro de desnutrición y el hambre que están pasando es bastante grande. Yo lo sé porque tengo defendidos que estaban en la DGCIN y fueron enviados, por ejemplo, al Rodeo 2. Si los familiares no les suministran la alimentación a diario, esa gente puede morir. Y imagínense ustedes las personas que no tienen familiares cerca. Entonces, es una situación bastante grave. Sin embargo,
Lo que sí no comparto del informe es que, por supuesto, el informe tiene que decirlo porque son cifras que le da el Ministerio Público a ellos, que el Ministerio Público dice que ha iniciado una gran cantidad de investigaciones contra los funcionarios que son señalados como perpetradores de tortura, de tratos crueles, de ejecuciones forzadas, de desapariciones forzadas, perdón, de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, yo que vivo dentro de ese mundo del derecho penal a diario, yo no he visto investigaciones, yo no he visto que se hayan presentado o puesto a la orden de tribunales a funcionarios. Lo único que sabemos es el cambio de narrativa con respecto al capitán Acosta Arévalo, del concejal Fernando Albán y de Juan Pernalete. Pero del resto yo no he visto esa cantidad de investigaciones. ¿Y dónde están los investigados? ¿Dónde están los sentenciados? ¿Dónde están los condenados? Eso es totalmente incierto. Seguimos escuchando tratos crueles, tortura, delante de los jueces, fiscales, y los jueces y los fiscales como si eso no fuesen con ellos. A pesar de que la ley especial contra la tortura establece que un funcionario, al tener conocimiento sobre un delito contenido en esa ley, debe informar inmediatamente al defensor del pueblo. El defensor del pueblo también es inexistente en nuestro sistema de justicia, y los jueces y los fiscales tampoco hacen lo que le corresponde hacer. Tampoco hemos visto que un director de un cuerpo policial o de un establecimiento penitenciario donde se le haya realizado torturas a un detenido se encuentren procesados. La ley establece que los responsables, los directores de esos centros también son responsables. No hemos visto un médico forense que haya avalado que una persona es un adulto sano y cuando tiene evidentes signos de tortura. No hemos visto a un médico que por emitir esos informes falsos esté procesado. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, ese aspecto que refleja el informe no lo comparto porque no es cierto. Ahora, es curioso que mencione el caso de Juan Pablo Pernalete, porque sus padres ayer reaccionaron inmediatamente en redes sociales al informe de Michelle Bachelet. Ellos expresaban su consternación por los términos utilizados allí, al menos sobre este caso. Ellos aclaran que no es cierto que existan 12 militares de la Guardia Nacional acusados. Hasta la fecha solo están imputados y además en libertad. Yo le pediría un comentario porque ciertamente ha habido, como dice usted, una especie de cambio de narrativa, pero en el fondo estos casos emblemáticos, gravísimos por demás, siguen exactamente igual. ¿Qué puede decirnos, doctor? Usted lo ha dicho, siguen exactamente igual. Lo único que es hacia el micrófono, hacia la rueda de prensa, dicen que están actuando, pero en verdad no hemos visto nada de eso. O sea, quizás tengan a unas personas ahí señaladas como coautores de ese hecho, pero no hemos visto de que ese proceso se esté dando, por ejemplo, en el Palacio de Justicia, esos hechos que han ocurrido en Caracas. Supimos por la representación judicial de Acosta Arévalo, que sí hicieron la audiencia preliminar, ordenaron el pase a juicio de esos dos funcionarios, pero en esto ya leía a Sebastián Barraez sobre las condiciones en las que se encuentran esos detenidos, que por señalados de torturadores y de homicida del capitán Acosta Arévalo, que no son las condiciones que tienen los demás presos. No estoy diciendo que se le maltrate, que se le torture, pero deberían estar presos. Y lo que tengo entendido, según Sebastián Barraez, no tienen tal condición. Ahora, doctor, se da este informe en momentos en los cuales el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional se prepara para emitir una decisión sobre la apertura o no de una investigación formal sobre posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. Yo le pediría un comentario. Uno de los delitos que figura en el Estatuto de Roma, que se está investigando, o al menos figura en el examen preliminar sobre Venezuela, es justamente la tortura. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. El fiscal que acaba de asumir el cargo en la Corte Penal Internacional y la sala de cuestiones previas que está analizando el control judicial que el Estado venezolano a través de William Saab ejerció, tiene que percatarse de que ese cambio de narrativa, esas buenas intenciones que ellos muestran para averiguar, es totalmente falso, porque este informe así lo corrobora. Existen otros informes de la alta comisionada
Existe un informe de la misión de determinación de hechos que para el próximo septiembre tendremos el otro informe de la misión de determinación de hechos, y todo ello lo que vas a hacer es reforzar lo que ya tienen ellos en la Corte Penal Internacional. Esa demora, yo me imagino que tiene que obedece a trámites, porque se cumplen los trámites y se respeta la ley, el reglamento de la Corte Penal Internacional. Deben tramitar lo que esgrimió Tarek William Saad, pero yo no tengo duda de que la decisión va a ser de que hay que iniciar la investigación contra estas personas en Venezuela, porque Venezuela no tiene las condiciones de imparcialidad, de objetividad. Ni siquiera tenemos una legislación propia sobre los delitos de lesa humanidad, ni siquiera tenemos tribunales para ello. Entonces, yo no tengo duda de que la Corte Penal se tiene que pronunciar y admitir que se va a investigar a estas personas, porque en Venezuela no se garantiza una transparencia y una justicia real, porque quien va a investigar es el Ministerio Público, y el Ministerio Público, en múltiples casos yo he escuchado acusados señalar la participación del Ministerio Público precisamente en esos actos arbitrarios. Bueno, de hecho, en una parte del informe de Michelle Bachelet advierte que su oficina no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021. Exactamente, dice que ninguna, es que como lo que estoy diciendo yo no lo he visto. Yo he escuchado a los acusados declarar quiénes los torturaron, cómo los torturaron, dónde los torturaron. Hemos tenido a los torturadores declarando en los juicios, y una vez que termina el torturador de declarar, se para el acusado a decir: ese señor que se acaba de retirar de acá de la sala fue quien me hizo tal o cual tal cosa. Y no veo la actuación de la juez, no veo la actuación del Ministerio Público. Preguntémosles a Tarek William Saad si esos funcionarios que han sido señalados, por ejemplo, en la audiencia de magnicidio, están siendo investigados. No, eso no está ocurriendo. Y tiene toda la razón la alta comisionada en ese informe cuando dice que no ha visto ni siquiera, pero ni el asomo de investigar esos tratos. Lo único que hubo el cambio de narrativa con respecto a estas 3 víctimas, pero de resto es más de lo mismo. Ahora, sobre las desapariciones, doctor, tengo que preguntarle porque hace algunas horas el equipo de la organización Fundaredes denunció la detención y posterior desaparición de su director Javier Tarazona. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Eso es una práctica común, lo dice el informe, de que es reiterado ese modus operandi por parte de nuestros cuerpos policiales, porque si Javier Tarazona está siendo objeto de una investigación, está identificado plenamente, saben dónde está ubicado, lo lógico es que el Ministerio Público, si tiene algo contra él, le solicite a un tribunal un acto de imputación y llevarlo, pero no apresarlo de esa manera porque no está cometiendo un delito flagrante, no hay una orden, bueno, quizás haya una orden de aprehensión, pero no se le notificó, no se le dio oportunidad de hablar o de declarar o de decir las razones o exponer sus razones, sino que arbitrariamente lo detiene. En Venezuela, bueno, es que en Venezuela existe una sentencia que es la que legitima toda la arbitrariedad que estamos viendo durante muchos años. Y esa sentencia data desde el año 2001. Esa sentencia es la 526, de fecha 9 de abril del año 2001, con ponencia de Iván Rincón Urdaneta cuando era magistrado en la Sala Constitucional. Esa sentencia, palabras más o palabras menos, dice que si hay una violación a uno de los derechos fundamentales, tal violación cesa una vez que es puesto a la orden del Tribunal de Control a esa persona y el Tribunal de Control decide dejarlo privado de libertad. Eso es una barbaridad, eso es una arbitrariedad, porque nuestro artículo 44, numeral 1 de la Constitución, establece cuáles son los supuestos y las excepciones al derecho a la libertad, que es cuando es sorprendido cometiendo un hecho flagrante, o bien cuando un tribunal ordena su captura. Pero vemos en el caso de Javier Tarazona. Javier Tarazona estaba en el Ministerio Público denunciando precisamente el acoso y resulta que funcionarios del SEBIN supuestamente lo fueron a buscar y lo sacaron esposado. ¿Por qué motivo? Si necesitas saber algo de Javier Tarazona,
Si tienes algo que investigarlo, hazlo como debe ser. El Código Orgánico Procesal Penal se aprueba precisamente, cambiamos, ¿verdad?, de un sistema totalmente inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial para que el Ministerio Público investigara primero y privara de libertad después. Pero ahora no, volvimos a caer en ese vetusto sistema inquisitivo donde se detiene primero y se averigua después. Doctor Joel García, muchas gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Defensor de derechos humanos, abogado, lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país, expresando opinión y análisis acerca de este nuevo informe sobre Venezuela, presentado, publicado ayer por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos parte de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, desde Fundarredes denunciaron la detención de su director general Javier Tarazona cuando acudió a la Fiscalía de Encoro, en el estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón, SEBIN y sujetos sin identificar. Ellos subrayan que Tarazona es paciente hipertenso con lesiones cardíacas y de problemas gástricos. Requiere de tratamiento de forma permanente, su integridad está en riesgo. El periodista Jonathan Petit publicó una fotografía del momento de su detención. Se ven varios efectivos que lo rodean, momento en el que sale esposado Javier Tarazona del edificio del Ministerio Público en la ciudad de Coro. Hay que decir, hay que recordar, mejor dicho, que Javier Tarazona recientemente en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció lo que viene diciendo desde hace años: la presencia de grupos irregulares en nuestro país. Él mostró la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, agravada con unas condiciones de conflicto armado por la presencia y actuación de estos grupos en el marco de su participación en el periodo 180 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es imposible desligar lo que está ocurriendo de esto. Habrá que ver cómo termina el caso. De momento, ONG, distintas organizaciones no gubernamentales están exigiendo su liberación. Juan Guaidó, presidente encargado, escribió en su cuenta en Twitter la respuesta del régimen a la actuación del informe que ratifica sus violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad es seguir persiguiendo. Javier Tarazona es un valiente que denuncia la vulnerabilidad de venezolanos en nuestra frontera, debe ser liberado de inmediato. Y subrayamos una nota de La Voz de América con algunos extractos del informe de Michelle Bachelet y lo dicho, efectivamente, lo que retrata ese documento es lo que está ocurriendo, lo que ha pasado en las últimas horas. Allí hablaban del derecho a la integridad física y moral. Ellos, la alta comisionada continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura, tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Los patrones, dice el documento, previamente identificados de desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación persistieron, registrando 9 casos, detalla el texto. Habría que agregar entonces, lamentablemente o seguramente, el que ha ocurrido el día de hoy.
La Sociedad Venezolana por Agricultura y Pediatría rechazó la aplicación de la vacuna cubana Abdala en niños. Y bueno, es natural, estamos hablando de un biológico experimental, pero ayer se nos anunciaba que la intención, al menos, es aplicar ese producto a jóvenes en nuestro país. La organización advirtió que no se puede administrar medicamentos o productos biológicos de los que no se tenga información avalada por publicaciones científicas reconocidas o instituciones dedicadas a tal fin. Sobre las primarias del PSUV, que en algunos casos, bueno, seguramente estarán decididas, pero hoy se presentaron las listas de postulados para este proceso el 8 de agosto. Lo que llamó la atención de la prensa, y lo tomo del Nacional, es que Erika Farías, Elías Jagua y Javier Arias Cárdenas, están entre los chavistas excluidos de esas primarias para elegir a sus candidatos en los comicios regionales de noviembre. En Brasil, se investiga al presidente Jair Bolsonaro por presunta corrupción en la compra de vacunas contra el COVID-19. Esto lo tomamos del país de España. Y decíamos que seguramente, es la antesala a lo que será el proceso de 2022. Esta es una interpretación muy personal. 2 funcionarios han denunciado ante el Senado un supuesto intento de soborno a un laboratorio y presiones a favor de una empresa india. Y vamos a reponer parte de las declaraciones de la jornada. Le pasaba a mi equipo declaración en las últimas horas que publicaba el portal de Fundarredes de Belitza Petit. Ojalá podamos escucharla, si no, no hay ningún problema, pero ella es esposa de Omar de Dios García, coordinador de Fundarredes en el estado Falcón. En ese video ella le exige a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello del estado venezolano, fe de vida de su esposo y conocer su paradero. Está en el grupo de personas que estaba con Javier Tarazona. Vamos a escucharla. 4 de la tarde, Belitza Petit, abogada y esposa del abogado Omar de Dios García Marín, director de Fundarredes Falcón. Mi esposo no es un delincuente, mi esposo es un abogado, un cristiano, un padre de familia y un luchador social incansable que, dirigiendo una organización para defender los derechos humanos de nosotros, hoy ha sido detenido arbitrariamente. No sé nada de él desde las 10 de la mañana. Fue detenido arbitrariamente en las instalaciones de la Fiscalía Superior de Coro, Estado Falcón. Una arbitrariedad, un abuso y una ilegalidad, como un abogado y unos defensores de derechos humanos han sido detenidos dentro de las instalaciones de la Fiscalía. Exijo a las autoridades de Venezuela, exijo a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y a todas las autoridades de Venezuela que me den una fe de vida de mi esposo y que me digan dónde está y dónde lo tienen, porque no tiene una orden de apertura. Mi esposo no es un delincuente, mi esposo es un defensor de los derechos humanos. Bueno, nada más que agregar a este testimonio de la esposa de uno de los detenidos el día de hoy, sobre todo a la luz de lo que figura, insistimos, en el informe de Michelle Bachelet. Recordar que esto, como decía el doctor Joel García, o lo comentábamos con él, mejor dicho, probablemente abone el camino al examen preliminar que está en marcha en la Corte Penal sobre Venezuela. También vamos a reponer la declaración de José Reyes, desde Falcón, coordinador del Foro Penal Venezolano en esta entidad del país. Él publicaba un video a las afueras de instalaciones policiales donde, averiguan el paradero de Javier Tarazona y sus acompañantes. Escuchemos. Aquí le habla José Reyes, coordinador del Foro Penal del Estado Falcón. En estos momentos me encuentro en la sede del SEBIN de Punto Fijo a los fines de corroborar la detención del ciudadano Javier Tarazona y 3 personas más de su equipo. Por informaciones obtenidas, los mismos se encuentran en la ciudad de Coro, en la sede del FAE, con una delegación del SEBIN Caracas, que al parecer están esperando las órdenes con la finalidad de que sean trasladados aquí a la zona del SEBIN Punto Fijo, que la tengo a mi espalda, o llevarlo directamente a Caracas. Ya el equipo de Penal venezolano se está trasladando el mismo al sitio ya en la ciudad de Coro con la finalidad de corroborar a ciencia cierta si van a ser trasladados o no para Punto Fijo o serán llevados a Caracas. Bien. Organizaciones no gubernamentales están activadísimas desde el momento que se conoció la noticia de la detención y desaparición
de Javier Tarazona. A propósito de las lluvias de las últimas horas en nuestro país, decía el INAME, el Instituto Nacional de Meteorología Hidrológica Nacional, que, seguramente el paso de Elsa, era una tormenta tropical, se ha transformado en huracán, iba a afectar distintas zonas de nuestro país. Parece que ha sido así. Vamos a reponer un video, uno de tantos de Maracay, la ciudad de Maracay, donde se ve, las calles inundadas. En este caso vamos a ver lo que pasó en el sector Charal de la capital de Aragua. Veamos. Lo que está ocurriendo en buena parte del territorio nacional. Hay que decir que decía el INAME que producto del paso era una tormenta tropical, ahora huracán Elsa, se iban a presentar descargas eléctricas y ráfagas de viento en áreas del nororiente, zona insular, del Tamacuro y centro norte costero de nuestro país. Hasta ahora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y esta semana comentábamos que llegó a nuestro país el primer cargamento del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. En la práctica es una buena noticia, pero da cuenta de la gravedad de la crisis, la profundidad de la crisis que afecta a nuestro país. Para hablar acerca del alcance de este programa en Venezuela, saludamos a Susana Rafali. Ella es experta en nutrición pública, seguridad alimentaria, trabaja directamente con Cáritas en nuestro país. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión, su análisis y el alcance de esta acción que ha iniciado el Programa Mundial de Alimentos en Venezuela con este primer cargamento. Entendemos que inicialmente ellos esperan llegar a más de 180.000 niños este año. El número será superior en el periodo 2022-2023. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, tu introducción recoge bien el sentimiento que tenemos frente a esto. Yo mencionaba ayer en las redes
como lo he venido diciendo desde que se aprobó el convenio a mediados de abril, que yo veo esto como el movimiento humanitario de más trascendencia desde que comenzó la respuesta humanitaria internacional en Venezuela. Primero por la escala, ¿no?, de la operación que va a ser a nivel nacional, pero segundo porque es la acción humanitaria más centrada en la primera infancia que hemos tenido. De hecho, estos niños van a estar en el centro de la agenda de esta programación. Entonces, lo que se haga por garantizar 1 o 2 comidas con valor nutricional a los niños de esta edad va a rendir beneficios para toda la vida. Y eso creo que es algo que rescatar. Pero la paradoja es, como tú decías, siempre hemos podido hacer esto con nuestros propios recursos. Entonces, a pesar de que en sus efectos más inmediatos y en el largo plazo es algo que a mí me complace y que le puedo ver toda su potencialidad, también no deja de ser una expresión de que como país estamos desmantelados en nuestra capacidad de soberanía alimentaria y de protección social. Y de hecho lo hemos conversado con Susana Rafali en alguna otra oportunidad. Efectivamente es una buena noticia porque en la práctica se van a salvar vidas. Pero, ¿qué podemos esperar del Programa Mundial de Alimentos? ¿Cuánto tiempo va a permanecer en nuestro país? Entiendo que esto es, digamos, una acción de emergencia y en la práctica las naciones tendrían que recuperar su capacidad para producir y distribuir alimentos en sus respectivos territorios. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, fíjate, yo voy a empezar por tu reflexión de que es importante porque se va a salvar vidas. Yo más que eso pienso que, porque fíjate que 1 o 2 comidas al día en la escuela no necesariamente se salva la vida así en forma automática. Yo lo que quiero resaltar es el valor que esto va a tener para la calidad de vida de todos estos niños ahora y en el futuro. La mayoría de niños que estamos viendo de esa edad con retardo de crecimiento, con retardo de crecimiento físico y cognitivo, posiblemente no pasaron hambre nunca. Son los hijos del mal comer desde que nacieron. Entonces, yo creo que el primer punto es ese, ¿no? Que va a ser una alimentación con mucho valor nutricional que promoverá al menos 3 cosas. La primera, sí, va a aliviar el hambre, claro, en los niños que la tengan. Pero lo segundo es que va a garantizar el crecimiento en una edad de la vida en la que esto es determinante. Y tercero, va a garantizar la nutrición como determinante del aprendizaje. O sea que este programa al final va a tener un impacto masivo sobre la escolaridad y sobre la retención del personal de las escuelas, especialmente las escuelas iniciales. ¿Por cuánto tiempo va a ser esto? Que es tu segunda pregunta. Está pautado inicialmente para 3 años, con 180.000 niños este año y 1.500.000 al año 3. Que si uno saca la cuenta, es casi la totalidad de niños preescolares en situación de pobreza del país. Y eso no es despreciable. Yo le quiero dar un valor enorme a la gran cobertura. ¿Qué he visto yo en otros países? Que si llegado ese momento, las capacidades del país para abastecer sus propios mecanismos de protección social con alimentos producidos en el país siguen mermadas, puede costar un poquito más movilizar fondos para que el programa garantice esas viandas aquí. Pero lo que suele suceder es que en ese momento las capacidades del país receptor ya han mejorado y el programa queda con lo que llaman las organizaciones de socorro prolongado, que tienen más que ver con el alimento físico, con actividades más del tipo de protección social, transferencias monetarias, compras locales para activar circuitos de economía agrícola local,
programas de medios de vida para las familias de niños en riesgo nutricional. Entonces el escenario que preveo optimista es que en 2 o 3 años el Estado pueda garantizar la alimentación de preescolares y escolares con sus propios medios y quede el Programa Mundial de Alimentos en el país, ojalá un par de años más, para ayudarnos para transferirnos toda esta programación en protección social que han sido tan exitosas en América Latina. ¿Cuál es la situación de la desnutrición infantil en este momento en Venezuela? Volvimos, María Alejandra, a los niveles de los que hemos hablado nosotros todos en los últimos 5 años. La pandemia nos representó un proceso enorme. Nosotros en febrero del 2020, inmediatamente antes de la pandemia, estábamos asombrados de ver que la desnutrición aguda grave en menores de 5 años estaba disminuyendo. Lo atribuíamos en ese momento a 2 cosas. Primero, a la dolarización de facto que ha permitido cierto respiro en el país en términos de poder adquisitivo. Segundo, al aumento creciente de las remesas. Y tercero, que en este primer trimestre del 2020 la inflación se desaceleró. Entonces las 3 cosas juntas nos permitieron ver niveles de desnutrición mejores incluso que cuando Cáritas comenzó su programa. Eso era sobre un 8% de niños evaluados, los encontrábamos con desnutrición grave. Ahora mismo estamos en 13.8 otra vez, casi 14, lo cual es consistente con los umbrales de una emergencia humanitaria de salud pública para niños de esta edad. Susana Rafali, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Especialista en nutrición pública, seguridad alimentaria, quien trabaja directamente con Cáritas en Venezuela. Bueno, expresando opinión, análisis acerca del alcance del inicio de las operaciones del Programa Mundial de Alimentos en territorio nacional. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.